Hola Aldo, buen día. Buen día a todos los que se van sumando. Hoy vamos a estar conversando con el ministro de Cultura de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Abogadro. Así que les agradezco a todos los que están entrando. En cualquier momento va a llegar Enrique y se va a sumar a la conversación. Hola a todos los que saludan. Gracias, Ana. Unos segundos más va a estar entrando el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Abogadro. Cuando lo vea lo voy a conectar. A ver si lo tenemos a Enrique. Ahí ponemos en pantalla. Hoy les voy a contar un poquito más adelante, una vez que estemos en la conversación con el ministro Abogadro, que la semana que viene va a haber dos invitados que son espectaculares, dos enormes figuras artísticas que no son argentinos, uno es americano, otra es inglesa, y van a estar conversando con nosotros. Ahí entró Enrique, así que lo voy a sumar. A ver si lo encuentro. Acá está. Vamos a sumarlo. Y se está conectando. Buen día, Enrique, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches, ya a esta altura. ¿Cómo Buenas estás? noches ya. ¿Nos escuchás bien? A vos se te ve perfecto. ¿Todo en orden? Bueno, a ver, estamos esperando que se estabilice un poco la conexión. Dale. Espera que se tiene que estabilizar la conexión. Ahí estás mejor, listo, perfecto. Bueno, buen día, Enrique. Es un enorme honor para el museo tener por primera vez la visita del ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso sos vos, de los 10 años que llevamos. Gracias por acompañarnos hoy. Y No es la como sé que primera vez, tenemos... aclaro, ¿eh? Aclaro que no es la primera vez al No, no, en museo. este, He en esta, en este ido. ciclo de charlas, en este ciclo de Ah, ok, charlas. ok. Este, como sé que tenemos tiempos cortos, vos sos además de un ministro súper ocupado, un excelente padre, vamos a tratar de aprovechar cada minuto con vos. Y te voy a hacer, así que me arropas, la primera pregunta que le hago a todo el mundo, que suele parecer una pregunta fácil, pero cuando uno tiene que contestarla no es tanto. Contanos quién es Enrique Abogadro. A mí me gusta más que quién soy, quién estoy siendo, porque siento que cambiamos todo el tiempo y por lo tanto no me atrevo a afirmar claramente quién soy. Básicamente, una persona que ha dedicado toda su vida laboral útil a la función pública. Me gusta mucho el servicio público. Trabajé desde los 18 años en distintos proyectos que tienen que ver con lo público. Y estudié también para eso, con una maestría en políticas públicas, en fin. Y hoy, entonces, ministro de Cultura en la ciudad, padre de dos niñas, muy niñas, que en esta cuarentena la verdad que estoy aprovechando muchísimo para vincularme con ellas y con ¿Cuántos Carla, años tienen? 4 y 1 año. Mirá, mirá. Casado con Carla,
música y actriz, o actriz y música. Este, y bueno, una persona, como te digo, no diría que soy un servidor público y eso me parece que es una definición Una bien gran cabal de lo definición. que a mí me gusta, exactamente. Sí. Te cuento una cosa que me sorprendió. Yo estaba buscando, como hago siempre que voy a entrevistar a alguien, alguna información tuya. Obviamente caí en Wikipedia y ahí vi que te definen como un político argentino. O sea, empieza diciendo Enrique Abogadro, Buenos Aires, 24 de octubre del 76, es un político argentino. Y la imagen que yo tenía de vos no es la de dirigente político. Y no lo digo peyorativamente porque soy un convencido de que el país necesita una clase política talentosa y comprometida, ¿no? Pero te veía como una persona más ajena a la política, con mucho talento y muy comprometida con la cultura. ¿Vos te considerás un político? ¿Qué reflexión te merece la definición de Wikipedia? Si tenemos algún problema de conexión, me puedo mudar de cuarto, porque, digamos, Está medio débil la conexión. Sí. ahora me mudo acá adentro. Se Me vine un se poco te lejos corta porque, bastante y te quedás congelado. bueno, entonces, tenedme un poco de paciencia que me voy a cambiar de lugar, Dale, así tranquilo. podemos estar Tranquilo. tranquilos en otro ámbito. Me alejé un poco Dale. porque es la hora del baño en casa, entonces Ah, puede que haya gritos y esas cosas, pero bueno, en la medida que no, la no, audiencia nos no tenga te un poco de preocupes. paciencia, este, me voy a acomodar acá que seguro se ve mejor y cualquier cosa me avisas. Dale. Es más informal de lo que Te esperaba. llevo. Escuché la pregunta, sí, Perfecto. sí, la escuché. Ok, perfecto. A mí me costó ¿Sos un político? bastante. Sí. Sí, lo soy, digo, porque trabajo en política hace mucho tiempo. Me costó bastante definirme como tal. Te diría que hace no tanto tiempo que siento que soy un político. Tengo una responsabilidad ahora como ministro en un gabinete que por supuesto es un gabinete de gestión, pero también es una responsabilidad política y formo parte de un espacio Mm. político. Eh, pero no es lo primero que viene a la cabeza cuando me pienso a mí mismo. Por eso te dije la idea del servidor público que creo que captura mejor Una lo que buena siento definición que me define. Pero no, tampoco tengo ningún problema con el con término. pensar, no, y creo con vos también que es clave, digamos, tener digamos, personas que participen en política de manera activa, por vocación, con lo cual estoy orgulloso de ser parte y en todo caso, en lo que no estoy orgulloso es justamente la vocación que tengo por transformarlo, ¿no? Perfecto. Te llevo a la época de colegio. Vos, cuando uno va buscando información, ahí me enteré que vos te formaste en el Colegio Cardenal Newman, donde se formaron Macri, mucha gente que lo acompañó en sus distintas gestiones en la ciudad y en la nación. Obviamente tu llegada a la política no se vincula con eso porque son de otra generación, ¿no? Pero la pregunta que quería hacerte deriva de que yo tengo 6 hijos, 2 de los cuales son varones, uno egresó del Newman y el otro está todavía ahí. Y el perfil clásico de los egresados del colegio que yo tengo en mi cabeza, por ahí es un estereotipo que no es real, aún con la salvedad incluso de que las generalizaciones nunca son ni buenas ni exactas, no es el tuyo. Cuando uno habla de vos o te ve y te conoce, interactúa, dice, este tipo viene del Nacional Buenos Aires o se viene de un colegio privado de San Andrés. Contanos un poco de qué manera el Newman influyó en la persona que sos, que maneja un poco o está a cargo de la escena cultural de la que es posiblemente la ciudad más cosmopolita y más vanguardista de América Latina. Eh, bueno, salí hace bastante ya del colegio, con lo cual me cuesta a veces como vincularme. Eh, Te diría que yo le tengo mucho cariño a esos 12 años de haber estado ahí adentro. De todos modos, es un colegio, digamos, terminé ahí en gran medida porque mis padres querían una buena educación y particularmente una educación que tuviera base religiosa, lo cual es paradójico porque me volví agnóstico muy temprano, pero al mismo tiempo los valores que vivo puedo definirlos como valores cristianos, digamos, en el sentido de, digamos, quiero decir, no estoy vinculado a ninguna religión, pero sí siento una base de valores que son los cristianos y son los que viví también en mi familia cuando era chico. Eh, Le tengo mucho cariño, no fue así al principio. Cuando uno recién sale del colegio tiende a pelearse con todo y también me peleaba con
digamos, con esa idea de un colegio por ahí muy elitista. Cuando salí del colegio me encontré con una realidad mucho más amplia. En mi caso, y en particular por mis padres, mi padre y mi madre, diría que siempre tuve los ojos muy abiertos. Y en todo caso, la crítica, que no es una crítica, es que por ahí comparte con otros colegios justamente un ambiente un poco endogámico, más allá de la vocación que tiene en particular en Newman, siento yo, por mirar más allá. Sí. Eh, Tengo hijas mujeres, con lo cual no tengo el dilema de si A dónde lo vivieran, mando? ahí no van a ir. De todos modos, creo, digamos, es un problema más de fondo el que, si me das a elegir, prefiero un modelo a la nórdica con escuelas públicas de muy buena calidad y todo el mundo en la escuela pública. Pero bueno, eso es una opinión, ¿no? Ok. Sos licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad de Itela. Yo, que además estuve en el Consejo Directivo de la Facultad de Económicas de la UBA, después estuve en el Consejo Superior, allá por los 90, enseguida me metí en la página porque quería ver si estábamos hablando de relaciones internacionales, diplomacia o de comercio internacional. Y me llamó la atención el plan de estudios de esa licenciatura, es espectacular, o sea, combina historia, sociología, economía, matemáticas, ciencia política, comercio, derecho, una formación muy amplia. Y eso me llevó a una pregunta que es la pregunta que tenemos todos los que estamos preocupados por los problemas del país. ¿Por qué no se le pone foco o más foco a la formación de nuestra clase política? Porque a lo mejor en parte nuestros problemas derivan de eso, ¿no? Sí, de todos modos, yo siento que hay, y lo digo de manera amplia, no exclusivamente en nuestro espacio, hay gente muy formada, digamos, ¿no? Hay a veces una mirada un poco desde la distancia, un poco peyorativa sobre la clase política, cuando efectivamente hay muchísima gente muy formada, con vocación pública, con ganas de transformar el país, insisto, en todos los espacios políticos, y por ahí es una defensa un poco corporativa la que estoy haciendo, pero creo que poner las tintas sobre la clase política como si fuera algo, digamos, que existe al margen de la sociedad es un error. Digamos, la clase política en todo caso es un reflejo de la sociedad en la que está inserta. eh, y la verdad es que de un tiempo a esta parte ha mejorado mucho también la formación específica de políticas públicas. Yo hice una maestría después en San Andrés en Administración y Políticas Públicas. Siempre pongo tesis en elaboración porque la mayoría de las maestrías uno no termina las tesis. En Sí. mi caso, estoy a menos de un mes de presentarme frente al panel defendiendo la tesis, Muy con lo bien. cual ¿Sobre qué es tu tesis? hice una tesis sobre los distritos creativos en la ciudad de Buenos Aires, aprovechando la experiencia en esa materia. Pero digo, hay gente muy formada en las distintas maestrías vinculadas a políticas públicas, con experiencia acá, con experiencia en el exterior, y en todo caso me parece que es más profunda la pregunta y tiene que ver con cómo valoramos el servicio público y desde ese lugar quiénes son las personas que se involucran y por qué. Eh, y rescatando, hay una dicotomía que yo creo que es falsa, que es entre política y gestión, que para mí también es falsa. Digo, todo es política Sí. finalmente, y si uno no tiene capacidad política no puede gestionar, digamos, ¿no? Por más bueno que sea y más formado que esté. Pero bueno, también fueron años muy intensos los de la DITELA. Yo estudié en paralelo, mientras estaba en DITELA, en la UBA, Derecho. Ah, mira. Me quedaron un par de años para recibirme, por suerte no los terminé, abrí un abogado más en el mundo y además con mi apellido Hay haría varios. honor a los chistes de abogado abogadro, y hay varios y muy buenos con mi nombre incluso, Sí, sí, sí. homónimos. Ah, ¿en serio? Bueno, Enrique Abogadro, que es mi padre, es abogado y así que Mira. Ya sí, estaba ocupado ese casillero. ya estaba ocupado, exactamente. Vamos a tu ministerio, que sos el ministro al que hemos invitado acá, yo te llevé por toda tu juventud, adolescencia y juventud. Vos tenés la responsabilidad de cultura de la ciudad, que es una tarea importante. Ahora, cuando yo comparo los ministerios de la ciudad con los ministerios nacionales, pasa una cosa interesante, que es que todos los ministerios de la ciudad son, entre comillas, más chicos que los nacionales. Desarrollo social, salud, educación, todos. Ahora, cuando hablas de cultura, me da la sensación de que cultura tiene una envergadura y posiblemente un presupuesto que debe ser equivalente al Ministerio de la Nación. Entonces, vos conocés eso porque fuiste viceministro perdón, de Cultura de la Nación antes de ser ministro ahora. Contanos cómo es, en términos de envergadura, el ministerio que tenés a tu cargo ahora.
Sí, efectivamente, el Ministerio de Cultura en la ciudad es un ministerio muy grande, con un presupuesto equivalente al nacional, en un territorio obviamente mucho más chico. No es mérito de una gestión, históricamente es una política de Estado en la ciudad de Buenos Aires, la cultura, y siempre ha tenido un Ministerio de Cultura muy potente, del cual dependen además eh, equipamientos culturales tan emblemáticos como el Teatro Colón o el Teatro San Martín o la Usina del Arte o el Recoleta, con un equipo además realmente muy sólido. Yo tengo no solo en el gabinete, realmente un gabinete de lujo, sino que el equipo de todo el Ministerio de Cultura es un equipo que tiene muchísima experiencia eh, y realmente es para valorar en términos de justamente del saber hacer en materia de política pública. Es un desafío espectacular, el mejor trabajo que tuve nunca, por lejos, Mirá. y promover la cultura en la ciudad de Buenos Aires implica además siempre la tensión entre administrar bien lo que hay y al mismo tiempo innovar y buscar cuál es la nueva frontera, porque todo el mundo mira a Buenos Aires como una referencia. Y cuando digo todo el mundo es literalmente. Yo estoy participando durante toda esta cuarentena de seminarios internacionales por Zoom, etcétera, y me convocan no por mí, sino porque soy el responsable de cultura de una ciudad que el mundo entero mira en términos de referencia. Así que Mirá. eso es una gran responsabilidad y la verdad que un placer en términos de posibilidades. Déjame llevarte al propósito de tu gestión. Hace poco, Ale Oxenford, charlando acá mismo, habló maravillas de vos. Dijo que eras una persona que estaba en la calle, cercana. Incluso te comparó a ministros del área en países como Suiza o Austria, a los que dijo que te podés encontrar en la calle tomando un café. A mí me consta, me he encontrado con vos por la calle caminando. Eh, Claramente tu estilo es un estilo particular, pero quiero llevarte a una frase que te escuché varias veces y leí varias veces en entrevistas. Vos decís que querés lograr, a ver, la voy a leer, una igualdad absoluta de oportunidades en materia de participación cultural. A mí siempre que escuché esto me pareció un propósito, pero un propósito de muy alto nivel, muy ambicioso y muy elevado. Explícanos un poco cómo es esto de que cada persona de la ciudad tenga las mismas oportunidades de acceso a la cultura, que a mí me parece genial. Bueno, en primer lugar, brevemente, la calle para mí es central en términos de estar conectado con lo que pasa y de hecho la gestión es en la calle. Tenemos más de 100 edificios. Por lo tanto, yo cada día de la semana estoy trabajando desde una biblioteca, desde un museo, de un centro cultural o visitando espacios culturales independientes. Diría que es una... ¿Es cierto que vas una vez por semana a tu oficina y el resto lo pasás en otros lados? Sí, tengo una oficina, vos mostraste el edificio de la prensa hace un rato, la Casa de la Cultura, demasiado cómoda y justamente escapo de ahí porque necesito estar en contacto con lo que pasa. De todos modos es una marca también de la gestión de Horacio que está permanentemente en la calle y también te lo encontrás caminando en los cafés, etcétera. Eh, Respecto a al propósito, la verdad es que nuestra mirada es de la cultura como algo que es mucho más potente que el mero entretenimiento. La cultura es una herramienta para el desarrollo. Esto quiere decir que a más participación cultural tenés más oportunidades. Y realmente, si lo pensás, hay una diferencia notable entre las personas que como vos o yo tuvimos la oportunidad de que en casa hubiera libros, que nos llevaran a museos, a espacios culturales, al teatro, que se hablara en casa de cine, que se leyera el diario. Si alguien no lo tiene, como muchísimas personas no lo tienen, cuando les toca salir a la vida, cuando tienen 16, 17 años, ya arrancan con una desventaja notable en términos no solo del placer estético, de vincularte con expresiones artísticas, sino en términos de conseguir laburo, de formar pareja, de hacer una familia, de sobre todo juntarte con gente que piensa diferente a vos y ver eso como una oportunidad y no como una amenaza. Porque eso implica que vos estás muy orgulloso de tu cultura, es decir, de tu identidad, y como estás orgulloso te podés vincular con otros desde un lugar de fortaleza y no de miedo o de amenaza. Por eso estoy convencido que la cultura es un indicador clave del desarrollo. De hecho, es una discusión que tengo con los organismos internacionales del desarrollo, con el BID, por ejemplo. Les digo, ¿cómo puede ser que siendo un banco interamericano de desarrollo, la cultura no tenga, digamos, que no estemos estudiando de qué manera hacer que más personas se vinculen a la cultura? Porque uno compara ciudades o países que tienen más participación cultural y se encuentra que tienen muchos mejores indicadores en materia de desarrollo humano. Tienen menor Claro. desigualdad, tienen
digo, basta con enseñarle el amor a la lectura a un chico para darle para siempre la oportunidad de encontrar nuevos mundos. Entonces, ese es el gran desafío y Buenos Aires, como toda gran ciudad, tiene un acceso desigual a la cultura. Depende de dónde nacés, dónde vivís, fundamentalmente de tu familia y de la escuela, vas a tener más o menos oportunidades. Muchos de nuestros programas buscan equiparar esas oportunidades. El pase Sí. cultural, por ejemplo, es una tarjeta que lanzamos para los chicos de la escuela pública secundaria, donde le damos una tarjeta que parece una tarjeta de crédito, en la cual tienen plata real, un subsidio, y esa plata solamente la pueden usar en cultura. Pueden ir al cine, al teatro, comprarse un libro, pero solamente la puedes usar en cultura. Y es increíble porque el nivel de uso que tienen hoy los chicos de la tarjeta, sobre todo en los barrios de la zona sur de la ciudad, es decir, donde hay menos Sí, acceso, es súper importante. claro. Por eso la discusión va mucho más allá de qué eventos hacemos. A veces se confunde la gestión cultural con una cantidad de eventos consecutivos, festivales, actividades, que por Sí, supuesto son lo importantes. conceptual con lo operativo, ¿no? Exacto. Ahora, yo te voy a llevar a lo operativo, porque yo no te conozco desde hace mucho tiempo, te conozco hace algún tiempo, pero ya eras ministro cuando te conocí. Y la primera vez que hablamos, vos me dijiste que Buenos Aires tenía más de 300 eventos culturales por día. Yo educadamente no dije nada, le dije a este tipo se le escapó un cero. Y obsesivo como soy, cuando llegué a la oficina, me puse a mirar en los diarios para mirar cuáles eran los 30 eventos que yo esperaba encontrar de ese día, y me encontré que obviamente tenías razón. Ahora, la cuenta que yo hice es Buenos Aires tiene entonces entre 13.000 y 17.000 eventos culturales por mes, que es una cosa colosal. La pregunta típica sería cómo se logra eso, pero no te la voy a hacer porque ya la lograste. Me interesa más cómo se mantiene y cómo se mejora eso, porque tenés una vara tan alta que debe ser casi una obsesión tratar de mejorarlo, ¿no? La clave es pensar esto de una manera sistémica. La ciudad tiene un ecosistema cultural donde nuestro trabajo va mucho más allá de administrar bien la cultura pública. Existe lo que llamamos la cultura pública no estatal, que son todos los que hacen cultura que no son parte del Estado. Vos tenés una cultura privada, donde están los teatros comerciales de calle Corrientes, los grandes museos, el caso del MACBA. Tenés una cultura independiente, hay más de 500 espacios culturales independientes en Buenos Aires, entre salas de música, centros culturales, teatros, galerías. Y tenés una cultura comunitaria, que es la cultura que pasa en los barrios populares, es la cultura que sucede en los clubes de barrio, en las ONGs. La verdad que es una ciudad donde a 2, 3 cuadras de tu casa siempre hay una oportunidad de participación cultural. Entonces la clave de esa mirada sistémica es entender que más que hacer, que hacemos mucho, nuestro trabajo es conectar y fortalecer ese entramado cultural tan potente que hace que esta ciudad sea la ciudad que es, la ciudad del mundo que tiene más librerías por habitante de todo el planeta, por ejemplo. Mira, En teatros es una de las números 2 o 3 del planeta. En un montón de indicadores, la verdad que está sobre representada en términos de lo que es nuestro país en la tabla de posiciones, digamos, del desarrollo, ¿no? Con lo acá, cual, acá nos dicen que todos confunden Malva con Macba y quedan casi que dos puntas. totalmente, Algunos nos totalmente. confunden con el moderno porque somos vecinos. Son vecinos, exacto. Exacto. Bueno, pero fíjate cómo el MACBA es un gran ejemplo de una institución que no es pública, pero que cumple un rol público en términos de tener una programación de excelencia, de tener una programación que se renueva constantemente y que hace parte de un sistema, en este caso de las artes visuales, donde Buenos Aires también se destaca, que tiene una Ah. cantidad enorme de artistas, tiene galerías, tiene ferias, tiene instituciones culturales como las de ustedes, o sea que efectivamente es una responsabilidad y para eso uno tiene que trabajar en equipo con absolutamente todo el mundo. Nosotros somos un museo privado, ¿no? O sea, construimos el edificio con nuestros recursos, tenemos más de 500 obras que han sido adquiridas con fondos propios o han sido donadas por otros privados. ¿Qué valor le asignás vos al aporte privado en la cultura? ¿Cómo te parece que debería ser la interacción público-privada? Mirá, la verdad es que Buenos Aires tiene un ecosistema cultural tan potente y tan desarrollado que sin ninguna duda tiene que haber una participación del sector privado en la materia. Que por supuesto no reemplace la cultura pública, sino que la complemente. Yo siento, hay un concepto que uso mucho que es el de responsabilidad cultural empresaria. Siento que si sos una empresa instalada en la ciudad de Buenos Aires, de una u otra manera sería bueno que te vincules con la cultura, que apoyes a la cultura. En la ciudad tenemos un sistema que es la ley de mecenazgo, que ya tiene 11 años,
que permite que parte de lo que las empresas pagan en impuestos locales pueda derivarse a apoyar proyectos culturales. Al año son, a esta altura, porque cambiamos la ley el año pasado y aumentamos mucho la cantidad de recursos, son casi 700 millones de pesos que destina la ciudad de Buenos Aires para apoyar proyectos culturales. Digo la ciudad porque son impuestos que en lugar de ir al sistema público en general, van a Sí. proyectos culturales. Pero además hay una inversión muy fuerte del sector privado en forma directa, como el caso de ustedes, que para mí son un gran ejemplo, como también el de Malva, por supuesto, o Fortabat, por mencionar algunos, o Proa, por mencionar el circuito privado de excelencia que tenemos en artes visuales, pero también tenés una participación indirecta de las empresas cuando sponsorean eventos, o sponsorean edificios o proyectos, o acompañan artistas individuales, como hay tantas instituciones que lo hacen. Ahora, todavía tenemos un largo camino por recorrer en esa materia y parte de nuestro trabajo tiene que ver con entusiasmar y convencer a empresas, a empresarias, a empresarios para que vean en Buenos Aires una oportunidad no solo para invertir acá en cultura, sino desde la ciudad proyectar también una imagen hacia el resto del mundo. Muy Bueno, y sintéticamente, en sí. eso nos has ayudado vos, y quiero reconocerlo también, generando encuentros con otros empresarios, empresarias, justamente para desarrollar ese vínculo, ¿no? Bueno, es que es muy estimulante cuando uno se encuentra del lado público con gente que hace las cosas con visión y las hace bien, ¿no? Eh, Muy sintéticamente, porque el tiempo es medio tirano, ¿no? Si tuvieras que decir cuál es hasta ahora el gran logro de tu gestión, por un lado, y por el otro, cuál es el principal desafío que tenés hacia adelante, ¿qué dos cosas nos contarías? Mira, en términos de gestión hay dos logros, uno interno y uno externo. El interno, del cual estoy sumamente orgulloso, es liderar un equipo con tanta experiencia y conocimiento. Si no me equivoco, vos tenés ahí en la foto a Jorge Tellerman, que es el Exacto. actual director del Complejo Teatral de Buenos Aires, pero Esto, Jorge esto fue fue a además, principio de año y nadie se imaginaba que en unos días después se iba a cerrar todo y no se iba a poner en marcha lo que ahí anunciaban, ¿no? Es muy loco. efectivamente, pero Jorge es un ejemplo cabal del equipo que tenemos. Imagínate, para mí me da un Un ex poco de jefe de vergüenza gobierno, tener un ex alcalde y ex ministro de Cultura en el equipo, se lo dije el primer día, y es un placer trabajar con él, aprendo mucho con él todos los días, al igual que con el resto del equipo, con María Victoria Alcaraz, Vivi Cantón y Luciana Blasco y el resto. Pero digo, un orgullo es ese. El segundo te diría que es reconfigurar o de alguna manera potenciar la cultura pública en una dirección que es la de esta mirada más amplia hacia un ecosistema que va más allá de lo público. El énfasis sobre todo en la cultura independiente, que ahora más que nunca es importante acompañarla, la está pasando muy mal el sector. Nosotros acompañamos con una serie de subsidios de emergencia para desarrollarlo. Igual no alcanza porque la situación es muy compleja, está toda paralizada la cultura en la ciudad de Buenos Aires. Entonces va a ser más importante que nunca acompañar en esa reconstrucción. Te diría eso. Y en términos de desafío, que la cultura en estos próximos 3 años, que por ahí quizás me toque estar estos 3 años, digamos, al frente del ministerio, uno nunca sabe porque todo es cambiante, que la cultura sea realmente el motor o uno de los motores del desarrollo y de la reconstrucción que sin duda vamos a tener que hacer en la ciudad de Buenos Aires y en el país después de esta crisis tan profunda que estamos atravesando. a mí, yo no sé si este logo realmente lo hizo el gobierno de la ciudad, pero a mí me encantó. Sí, Así que sí. por eso lo usé. Hay dos fotos tengo que a mí me impactaron muchísimo, que tienen que ver con esto que hablabas vos del coronavirus y que estaba en la agenda. Estas chiquitas, porque son chiquitas todavía, ensayando para danza con barbijo. Y esta suerte de layout arreglado a lo que va a ser la supuesta nueva normalidad, entre comillas, de lo que podría ser las plateas del Teatro Colón. ¿Cómo te imaginás que va a ser ese reencuentro con el talento de nuestros artistas acá en Buenos Aires? Primero, yo soy más optimista que la media, en general, por deformación personal. Y no, y esa foto, cuando la vi, me puso de bastante mal humor, la que estás mostrando, porque me parecía que no hacía falta mutilar una sala. Probablemente sea más una butad que otra cosa, digamos, ¿no? Sí. La nueva normalidad, por lo que uno ve además, Argentina tiene la ventaja, entre comillas, de estar un poquito más tarde en la llegada de la pandemia, y eso hace que podamos ver lo que están haciendo otros países.
Si uno ve un caso como el de España, que ha tenido lamentablemente una situación mucho más crítica que la nuestra, en términos de cómo le impactó el coronavirus, hoy ya están en una normalidad que es bastante similar a la anterior. Digo, la semana pasada los teatros del Canal, que son uno de los teatros más importantes de Madrid, abrieron sus puertas. La platea es una platea normal, lo único que han hecho es distanciar a la gente, hay unos maniquíes en el medio, y sí, por supuesto, hay distanciamiento, hay higiene, hay tapabocas, pero la realidad es que yo discuto fuertemente la idea de que la cultura sea más peligrosa que cualquier otro sector. La cultura no es peligrosa, todo lo contrario. Creo que a veces quienes estamos en cultura equivocamos esta idea de que la cultura es lo primero en cerrar y lo último en abrir. Es falsa, porque en realidad depende de la responsabilidad con la que nos manejemos y no hay ningún riesgo adicional en una actividad cultural. Simplemente, al igual que el resto, al igual que ahora que podemos ir a la panadería o podemos ir al supermercado, en la medida Sí. que nos manejemos responsablemente, con la Podés ir a distancia un que teatro o un corresponde, museo, exacto. totalmente. Y de hecho estamos trabajando en eso, ya habilitamos un protocolo para que las actividades musicales se puedan hacer sin público, lo cual permite que músicos, artistas, pero también trabajadoras y trabajadores de la cultura puedan hacer algo vía streaming, generar algún ingreso, y estamos en contacto con museos, con teatros y con un montón de otros sectores de la cultura, viendo de qué manera, responsablemente y con las restricciones que impongan las autoridades sanitarias, podemos ir atravesando de la mejor manera posible este momento, ¿no? Dos preguntas cortas sobre vos y ya te libero. La primera es casi una curiosidad. ¿Cuál es tu consumo cultural? Más allá de todo lo que vos haces como ministro. Enrique Avogadro persona, escucha música, colecciona arte, lee, vas al teatro, vas a un recital, jugás al fútbol y no haces nada que tenga que ver con la cultura. Contanos qué es lo que haces cuando nadie te ve. Es una mezcla un poco de todo. Me gusta mucho leer desde muy chico, porque nací en una casa con muchísimos libros, y me gusta mucho el teatro. Y que a la vez es uno de los consumos en casa. Mi mujer es actriz y es música de teatro, pero también de tele, de cine, con lo cual nos gusta mucho ir al teatro, es la salida que más nos gusta, la preferida. Con el tiempo me fui haciendo también fanático de un montón de otras disciplinas artísticas. Me gusta mucho, digamos, voy a museos y voy en general eh, a relajarme un poco. No voy mucho a las inauguraciones por mi trabajo, pero tiendo a volver. Me pasa, por ejemplo, con el Museo Nacional de Bellas Artes, que cuando paso por delante a veces entro un rato y me meto en una sala solamente a quedarme un rato en una sala, para poder ver en profundidad algunas obras que de otra manera uno no tiene la posibilidad de ver. Estamos en una ciudad que tiene una vida cultural inmensa. Estoy en un trabajo que me permite tener acceso además a absolutamente todo. Al Colón, al que fui mucho a lo largo de toda mi vida, estoy yendo mucho más en estas nuevas funciones y me encuentro con que incluso de repente algunas disciplinas como el ballet, de las cuales no era fanático, la verdad que me gusta más que La yo, la ópera. lírica, sí, o la ópera que el ballet, me encuentro maravillado viendo un ballet. Con lo cual diría que Buenos Aires es una ciudad que permite ser muy curioso culturalmente. Y yo tiendo además estoy siempre, y no es de ahora, sino que estoy muy atento a qué está pasando también en la agenda independiente, en la agenda emergente. Me gusta ir mucho a ver espacios que no conozco o a conectarme con disciplinas artísticas que me incomoden, y es algo que recomiendo en términos de lo que podemos llamar la dieta cultural, ¿no? Y cognitiva. Sí, 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 de experiencia. Antes de que te haga la última pregunta y cerremos, déjame pasar un aviso. Vamos a tener a dos vacas sagradas del mundo del arte. El jueves que viene y el sábado que viene van a estar primero Peter Halley, que es un referente del arte a nivel mundial. El museo tiene esta obra de él. Y después va a estar Sarah Morris, que es la autora de esta obra que representa el edificio Sony en California y que la compró el museo. Y son dos de las obras de las que más se enorgullece el museo, así que estén atentos porque dentro de poco se va a anunciar en qué horarios y demás. Enrique, ¿cómo te ves de acá a 5 años? ¿Qué te gustaría lograr? Más en términos personales que en términos de gestión, ¿no? Pero la verdad que yo tengo una neblina con respecto al futuro a propósito. Hace tiempo que bajé una cortina, vivo mucho, o trato de vivir mucho el presente,
a lo largo de las distintas crisis que tuve, que ninguna fue muy grave, pero todas me hicieron aprender, me di cuenta que la única constante en la vida es el cambio. Eh, no, voy a citar obviamente a Heráclito, digo, uno no se baña dos veces en el mismo río jamás, entonces, o a Parménides con el puro devenir, y te diría que si hace 5 años me decías vas a ser ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, te hubiera dicho, estás loco, no va a pasar eso de ninguna manera? Y acá estoy, hasta ahora nadie se ha dado cuenta. Y entonces en 5 años yo confío mucho en eso, en la vida, en tirarse a nadar y dejar que el agua te lleve, así que espero que sea algo tan interesante como este momento que me toca transitar, tanto en términos laborales como personales, que es un momento de mucha plenitud, de mucho aprendizaje, en particular porque es un momento difícil. Estar en cuarentena con 2 niñas no es sencillo, estamos 100% dedicados a ellas, no dormimos de noche porque la beba todavía se levanta varias veces por noche, y ese límite, que es un límite ínfimo comparado con los límites que tienen las personas, a mí lo que hace es enseñarme constantemente a disfrutar justamente de este momento presente. Quería agradecerte este espacio, No, gracias a felicitarte vos. además, y de verdad reconocer el rol del museo, de Aldo, de todos los que han hecho posible esto, porque hacen de Buenos Aires una ciudad más rica en términos culturales. La colección del museo es extraordinaria y es una de esas cosas raras que uno se encuentra en una misma cuadra con un museo público como es el Museo Moderno, un museo privado como es el MACBA, con una calidad extraordinaria, con la posibilidad, digo, no da el tiempo si uno quisiera ver Es en una gran profundidad cuadra de cualquiera Buenos de esos Aires dos esa. museos. Es esa. Sí, y a la vez es una cuadra, te diría, no sé si típica, pero que de alguna manera es una buena foto de la ciudad, porque la misma foto te la puedo llevar a Calle Corrientes o a Exacto. otros lugares, o al Abasto, y van a ser experiencias culturales muy profundas que cualquiera que visita esta ciudad se lleva en la memoria. Cuando vos le preguntás a cualquiera afuera qué recuerda de Buenos Aires, lo primero que viene a la cabeza es la cultura. Así que Bueno, gracias también a ustedes no, y gracias, felicitaciones por este gracias a vos ciclo. por tu tiempo. Me pasé como 7 minutos, lo cual me da mucha No pasa vergüenza, nada. pero bueno, yo hubiese seguido horas. Y felicitaciones por la gestión que estás llevando adelante. La verdad es que es un orgullo vivir en una Buenos Aires así. Muchas gracias, Juanqui. Y bueno, y gracias a todas las personas del otro lado que estuvieron todo el tiempo mandando aliento y se agradece. Bueno, gracias Abrazo grande. a todos los que estuvieron acá, gracias Enrique Abogadro, y bueno, Nos vemos. los invitamos a los que nos acompañaron a que sigan mirando las actividades del museo aquí en Instagram o que vayan a su página web, en donde el museo tiene el 100% hoy de su colección digitalizada. Gracias, hasta la próxima.